Esta mañana me da mucho gusto saludar a Armando Leñero, él es director de Retribuye y también es presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal. Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Oye, Alberto. uno de los temas o el tema que nos atañe esta mañana es la situación del empleo, pero enfocado a quienes son parte de la subcontratación en materia salarial. Si usted, amable auditorio, es parte de los que han visto reducido su salario, bueno, pues Armando precisamente viene a hablarnos acerca de este tema, ¿no es así, Armando? Así es, Alberto. ¿Cómo está Pues la situación de los mexicanos en estos momentos precisamente? sí, pues mira, con este cambio de la ley Uh-huh. pasaron varias cosas. Uno de ellos fue las empresas que tenían una plantilla de personal, sobre todo las que hacían lo que se llama el insourcing. Uh-huh. Ellas ya han ido trasladando a sus propias empresas a este personal que tenían subcontratado a través de un insourcing o de otro, ¿no? Entonces, esto ya se ha venido dando más o menos en un porcentaje importante. Parte de estas empresas, una buena parte importante, ha tenido algunos cambios. Algunas, como el 10% de estas empresas, lo que hicieron fue mantener o igualar la compensación, es decir, su salario diario integrado, que está integrado por sueldo base y prestaciones de ley y adicionales. Otras, lo que hicieron fue, a la hora de hacer la transferencia, por los costos adicionales que iba a tener para la empresa, lo que hicieron fue bajar su salario diario integrado, es decir, redujeron o una parte del sueldo o una parte de prestaciones adicionales a la ley que se tuviera, o la combinación de ambas. Y en ese sentido, pues baja la retribución que tenían, más o menos en un alrededor cercano al 10%, entre el 8 y 10%, y baja esta retribución, baja su salario diario integrado, para que el costo total sea. Estos más o menos son alrededor de 500,000 personas que han tenido esta baja, pues para compensar estos costos. ¿Hacia dónde vamos, Armando? ¿Cómo ves el panorama con este gobierno que, pues, en lugar de generar que las condiciones mejoren, y sobre todo agregándole, bueno, ha sido el tema de todos los días, el tema de la pandemia, agregándole la situación provocada por la pandemia, y luego llegar un día y recibir tu cheque y que es menor al que estabas recibiendo antes? Sí. Mira, Alberto, aquí quiero hacer una aclaración que todo el mundo le echa la culpa a la pandemia, pero en el campo de la economía y de los empleos, el 2019 fue un año terrible de crecimiento de empleo, antes de la pandemia. Sí, claro. Normalmente, en los últimos años de Peña Nieto, se estaba creciendo alrededor de 800,000 empleos por año, entre 700 y 800,000 en los últimos 4 años de su administración, casi de todos. ¿Qué sucede el primer año de López Obrador? Pues que solamente se crean 342,000. Entonces, este hecho de una baja preocupación por el empleo, por las ocupaciones, por el empleo formal, ya venía desde 2019. No solamente es por la pandemia, claro. La pandemia, al no haber una política laboral seria, pues ¿qué pasa? Que nos pegó durísimo. Fue México el único país, junto con otro por ahí, que no dio subsidios al empleo en América Latina. Entonces, también no se hizo nada por detener esta caída del empleo. Muchos países lo hicieron, dieron apoyos fiscales a los empresarios, cosa que aquí no ha sucedido. Entonces, por eso es que es tan grave. Entonces, es muy fácil echarle la culpa a la pandemia. Pues sí la tiene, pero también se pudo hacer muchas cosas para detener el efecto de la pandemia, cosas que no se hicieron. Ahora, ¿qué vamos con el empleo? Bueno, pues mira, por un lado presumen de que hay pues que sí están creciendo los sueldos promedios del Seguro
Seguro Social, alrededor del 6%. Pues sí, pero este no es un crecimiento, porque si la inflación ya anda alcanzando esos términos de salario, pues pues realmente los trabajadores no tienen ninguna ganancia, simplemente tienen el mismo salario. Y adicional que ya muchos de los salarios en la pandemia se tuvieron que reducir cerca del 20%. ¿Qué esperamos para este año? Bueno, pues para este año el presidente prometió que en marzo íbamos a tener los mismos trabajadores que teníamos antes de la pandemia, que eran 20.600.000, y pues no, tenemos alrededor de 20.300.000, todavía nos faltan 300.000, y pues seguramente lo lograremos en octubre y noviembre, motivado no por el esfuerzo gubernamental, sino motivado por la temporada laboral. Se acercan ya las temporadas de diciembre, de noviembre, diciembre, que hay más compras y demandan más puestos de ventas y de servicios, y entonces pues esto va a incrementar y tendremos una bajada en diciembre, pero tendremos un pequeño crecimiento muy bajo en el empleo y en los ingresos reales. A ver, Armando, si quitáramos el tema de la pandemia, si la pandemia hagamos un mundo en el que no hubiera existido, un mundo en el que no existió la pandemia, la situación, ¿tú crees que hubiera sido mejor de la que se hubiera esperado? ¿Consideras que no, o que se hubiera habido una pérdida, pero no de la magnitud que se pudo haber esperado en otras administraciones? Digamos, quitando el tema de la existencia del coronavirus. Sí. Mira, lo que creemos nosotros es que o sea, si quitamos la pandemia no tendríamos una pérdida de empleo, o sea, tendríamos un crecimiento del empleo, pero muy inferior a lo que se tenía en el sexenio pasado, es decir, alrededor del 60%. El sexenio pasado, todo el sexenio se crearon alrededor de 4 millones de 4 millones y medio de empleos. Bueno, pues posiblemente estaríamos más o menos creando, si no hubiera pandemia, con esa expectativa, en los 3 años que tenemos, pues alrededor de 2 millones y medio, o sea, muy por debajo de lo que teníamos. Ahora estamos regresando ya a la realidad, se está reactivando la economía, se están reactivando las actividades, las empresas, derivado a que precisamente tienen que buscar la forma de salir adelante y también de sacar adelante a sus trabajadores, pues se han ido reactivando. ¿Cómo ves el panorama para finales de este año y para el 2022? Sí, mira, sí vamos a tener una reactivación, precisamente. Y la reactivación viene porque hay que recuperar lo que se perdieron, y por otro lado porque los que empujan en el tiempo que ha pasado, pues la población ha crecido más o menos en 2 millones de habitantes. Sí. Por lo tanto, no solamente son los que se perdieron, sino los nuevos que hay que incorporar. Y esto nos va a llevar a que tengamos un crecimiento, pero más o menos del 4%, del 3,5, 4% en el crecimiento en los próximos años, pero lo que digo es que es un crecimiento como el que veníamos teniendo, pero no recupera nada de lo perdido. ¿Ese crecimiento sería por la labor de la iniciativa privada o porque si el gobierno le está metiendo ahí? No, ese crecimiento sería por el crecimiento de la población. Ah, ok, va. Armando, te agradezco mucho estos minutos por estos comentarios. Me hubiera gustado tener oportunidad de dialogar un poco más, pero ya me gana el tiempo. Espero tener oportunidad próximamente de volver a entablar comunicación contigo. Encantado de la vida, Alberto. Que te... Gracias, igualmente, y cuídate mucho. Que estés bien. Hasta luego. Es Armando Leñero, el director de Retribuye y presidente también del Centro de Estudios del Empleo Formal. Obviamente quedaron muchas dudas en el tema que seguramente él nos pudo haber despejado al menos varias de ellas, pero bueno, me gana el tiempo. Son las 8.